En lo personal, yo les puedo asegurar que grafos lo van a ver en más cosas y es más útil. Los dos son muy útiles. De hecho, cada unidad que hemos visto, en cada unidad podríamos aventarnos un curso completo. O sea, podríamos ver un curso completo de teoría de números, podríamos ver un curso completo de conjuntos, un curso completo de lógica matemática, pero no. Entonces, bueno, como yo creo que alguien se dio cuenta de que grafos, bueno, grafos es muy importante, aclarando que una vez un maestro me dijo, no, eso no sirve, no se utiliza para nada. Y yo, "Ay, Dios". Ya cuando llegué a la maestría me di cuenta que es muy útil. Ok, entonces, la unidad número 5 la vamos a ver sobre grafos, ¿sale? Y y la unidad número 6 nos vamos a ver sobre tipos especiales de grafos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de esta unidad es que alcancen a ver algunos tipos de grafos y que esos tipos de grafos pues se utilizan en muchísimos cursos. O sea, podríamos decir que las ciencias computacionales como tal, eh, aclarando que las letras son grafos, las letras son dibujos. O sea, en un sentido estricto hablar de grafos, pues es toda nuestra comunicación, una buena parte de nuestra comunicación escrita son grafos, ¿no? ¿Qué son los grafos? A ver, todo lo podemos ver en ejemplos así como el metro de una ciudad, la ruta de los camiones, un mapa, ¿sí? Los organigramas, un diagrama de flujo que usan en PS Int, ¿qué más es un grafo? Las redes de computadoras, etcétera, 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 etcétera. Dice, el primer ejemplo de trabajo como grafos fue un trabajo que surgió en la ciudad de Königsberg, que actualmente se llama Kaliningrado, en Rusia. En ese caso se llamaba el pueblo de Rey Königsberg, que fue cambiado de nombre en 1945. La ciudad está dividida en 4 partes por 2 brazos del río Pregel. Entonces la pregunta que se le hizo a Euler fue, ¿es posible recorrer los 7 puentes pasando por todos ellos una única vez, partiendo y llegando al mismo sitio? De hecho, mucho de este problema, que hasta la fecha todavía siguen trabajando en él, se le llama muchas veces el problema del agente viajero. El problema del agente viajero es cómo le hago para recorrer todas mis rutas y que sea el camino más corto, ¿sí? Aquí en este caso, la idea es de que cómo puedo recorrer todos los puentes de tal manera que solamente por ellos pase una sola vez y que al sitio que llegué sea el mismo sitio que partí. O sea, esto se le llamaban después circuitos de Euler. Pero a lo que va la idea es qué son y para qué son. Primero, se usan para modelar. Es decir, ustedes ven, por ejemplo, yo quiero irme de viaje. Ay, perfecto, qué padre. Pero necesito una referencia de cómo llegar. O sea, por ejemplo, imagínense, quiero ir a Nochistlán en Zacatecas. Para llegar a Nochistlán no es tan fácil. O sea, hay que recorrer varios lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues se modela. Un ejemplo de modelados físicos son los maniquís. Los maniquís es un modelo porque representa un cuerpo humano, no es un cuerpo humano, simplemente son las formas del cuerpo humano, el cuerpo idealizado, aclarando. Digo, porque normalmente los maniquís no se ven gordos, ni se ven así como se ve uno, pero bueno. Pero es un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad que nos facilita mucho el poder entender, diseñar y realizar soluciones a muchos problemas. Es decir, yo busco mi problema para poder llegar a Nochistlán y veo un mapa. Un mapa es un modelo, porque realmente no es.
Por más mapa que veas, realmente no, incluso en Google Maps, el movimiento no es exactamente igual que el que haces en la pantalla, o sea, hay variaciones. ¿En qué se usan? En transportes, como les digo, mapas de carreteras, trenes, rutas aéreas, servicios, la red hidráulica, la red eléctrica, la distribución del agua, del gas. Cuando tienes una casa, realmente la representas por grafos, para que digas, por ejemplo, dónde hay, dónde hay enchufes, cuánta corriente pasa, por dónde están las líneas. Todo lo que tiene que ver con planeación, los modelos de Gantt, son representaciones de un problema, de una situación. Incluso nuestro cerebro es una gran red, es un gran grafo. ¿Por qué nuestro cerebro creen que sea un grafo? Y ahora vámonos con la definición. Primero doy la definición y después quiero que me digan por qué mi cerebro o por qué nuestro cerebro es un grafo. Un grafo se puede ver como un par de, representado por un par de un conjunto, que es un conjunto de vértices o nodos, y un conjunto de aristas que conectan los nodos. Una arista se puede ver como un par ordenado, es un par donde dices el primer elemento es de donde sale el vértice y el segundo elemento es a donde llega. Esto podríamos decir que es la definición básica de un grafo. ¿Por qué un cerebro es un grafo? A ver, díganme por qué el cerebro es un grafo. Porque está conectado entre sí. Las neuronas que vienen siendo, ¿son los nodos o los vértices? Como los nodos. Exacto, las neuronas son los nodos. ¿Y los aristas o los arcos qué serían en el cerebro? Bueno, no sé si conozcan el nombre se conoce como sinapsis. ¿Ok? Entonces las neuronas se conectan por sinapsis y estas generas un nodo. Digo, generas nodos que generan una red bidimensional, obviamente. Aquí vemos redes bidimensionales, esas son tridimensionales, o sea, son redes que están en tercera dimensión. Aquí, ¿cómo es? Esta es una manera de representar un grafo matemáticamente. B decíamos que es un conjunto, eso ya lo habíamos visto. E es otro conjunto, pero en este conjunto de abajo es un conjunto de relaciones. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué Facebook es un grafo? ¿Por qué Facebook genera un grafo de relaciones o un grafo un grafo, tiene un nombre particular, pero es así como Facebook es un grafo? ¿Por qué Facebook es un grafo, compañeros? Por ejemplo, sería que cada usuario es un nodo y Exacto. pues ellos se ¿Y conectan. quiénes son las aristas? Las amistades. ¿Sí? Las amistades. O sea, todas tú eres el nodo y todos los que tienes de contacto, el contacto, son tu arista o arco, ¿sale? Entonces muchas veces, ¿qué haces? Pues quieres encontrar el teléfono, quieres saber quién es la chavita fulana de tal. Entonces, ¿qué haces? Pues de un contacto, perdón, te pasas a otro contacto y luego a otro contacto y luego hasta el contacto que tú quieres encontrar, ¿no? ¿Nunca les ha tocado buscar contactos? Que quieren saber un amigo de hace muchos años, un negocio, etcétera, etcétera. Bueno, ok, pero siguen siendo grafos. Rápido, ¿alguien me puede dar otro ejemplo de un grafo? ¿Y por qué son útiles? Sí. Otro ejemplo de grafos, compañeros.
Otro ejemplo de grafos. Una familia. Una familia, sí es un grafo. ¿Por qué es un grafo? Porque está conectado por ¿Quiénes ejemplo, son los los nodos y sería quiénes son quiénes son los nodos y quiénes son las aristas? ¿Quiénes son las aristas y quiénes son los nodos, compañeros? Los nodos serían los integrantes de la familia. Y me Exacto. imagino que las aristas, las... ah, bueno, ¿cómo se relacionan? Sería entre relación de El padre, parentesco. madre. Y se conoce como el parentesco. Esa es la relación. O sea, por ejemplo, yo tengo una relación con David porque soy su papá. Y tengo una relación con Azucena porque soy su esposo. Y tengo una relación con Marcela porque es mi hermana. Entonces eso es el nodo soy yo. Y ellos también son nodos. Entonces el parentesco es lo que hace, de arco o de, ¿cómo se llama? De arco o de arista. Es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, bueno, tenemos un grafo simple. Un grafo simple es aquel que no tiene ciclos, ni tiene ¿cómo se llama? O sea, un ciclo es como un arco, una arista que llega, sale de ti y llega hacia ti. Recordemos en las relaciones, ¿se acuerdan que había una relación que era la, este, la relación reflexiva? La relación reflexiva era una relación con uno mismo. ¿Se acuerdan que uno de los ejemplos de relación reflexiva era el quererse? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Ustedes no se quieren? Sí, Entonces la relación sale de ti y ¿a quién llega? Sale de ti, o sea, tú te quieres y Ah, a quién conecta. a nosotros mismos. Exacto, tú te quieres a ti mismo, ¿no? Bueno, sí, supongamos que sí. Un multigrafo es aquel que puede tener ciclos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que esto es una representación? Esto de aquí es una representación de la relación simétrica. ¿Se acuerdan de las relaciones simétricas? Sí, Por son la ejemplo, que, ¿una qué? Se corta. donde se recibe lo mismo que se envía, básicamente. Exacto, sí, pues es una buena definición. Yo soy hermano de Felipe y Felipe es hermano mío. Lupita es mi novia y yo soy novia de Lupita. Este, tú eres, Juan es compañero de Ernesto y Ernesto es compañero de Juan. Es una relación reflexiva. Un pseudografo es aquel que es un multigrafo, pero que también tiene un ciclo. Este es un ciclo. Es una arista que sale de un punto y regresa al mismo punto. Bueno, no es cierto, el ciclo es más esto de acá. Esto es un lazo, podríamos llamarle como lazo, cosas por el estilo. Ok. Un grafo dirigido lo que tiene de particular es que tiene una flecha. ¿Sí? Ejemplos de grafos dirigidos, compañeros. ¿Cuál es un grafo dirigido? Un ejemplo de un grafo dirigido, a ver, díganme. Podría ser como una meta, porque lleva una dirección. Un poquito más fuerte, no te alcanzo a oír. Podría ser como una meta, porque lleva una dirección, como por ejemplo en una carrera.
Ah, sí, una carrera obviamente es un grafo dirigido. ¿Las calles no son grafos dirigidos? Sí, Sí. ¿Por qué son las calles grafos dirigidos? porque llevan una dirección. ¿Yo me puedo meter en el sentido que yo quiera? No, Depende, ¿no? Sí, si es doble sentido no hay problema. No, incluso ni aunque sea doble sentido. Porque si vas en una calle y tiene camellón, no es lo mismo meterse en uno que meterse en el otro, ¿no? Entonces, y un ejemplo de un grafo que no es dirigido. Un grafo que no tenga flechas. al subir a una montaña no existe una dirección. Pues sí, bueno, depende de una montaña, pues la puedes recorrer en diferentes sentidos, ¿no? Sí, puede ser. Un mapa es un grafo no dirigido, porque normalmente los mapas, un mapa general, ¿eh? No un Google Maps que te dice, y vete por este lado y así, no. Un mapa tal cual no tiene, no está dirigido, ¿eh? Obviamente la flecha nos dice que la relación va del lado izquierdo al lado derecho, es lo que nos indica la flecha. Puede ser flecha en un sentido, puede ser flecha en ambos sentidos. Terminología, etiquetado. Distinción que se hace de los vértices. Cada vértice debe tener en este caso un nombre o una referencia. La gran mayoría de todos los grafos llevan algún tipo de etiqueta. Por ejemplo, ahorita lo que mencionaban que la familia es un grafo, ¿cuáles serían las etiquetas? La de si es el primo, el hermano, el papá. No, bueno, sí, son etiquetas de las aristas. Bueno, en este caso sí, porque te dice que son la distinción que se hace los vértices o las aristas. ¿Sí? Aunque claro, también los nodos pueden tener un nombre. Es cierto, los dos se pueden etiquetar. Tú puedes etiquetar las aristas, como dices ahorita. A ver, una pregunta. ¿En Facebook también existen diferentes etiquetas para las aristas? ¿También hay diferentes Sí. etiquetas? Sí, así como, ¿Como cuáles? sí, ¿Como cuál? como cuando nos mostró que usted tiene organizado, por ejemplo, en familia, amigos Exacto, y esa es así. una etiqueta. Cuando dices estoy en una relación con, es una etiqueta. Cuando digo quién es mi primo, mi hermana, todo eso son etiquetas. Adyacencia. Se dice que dos vértices que son adyacentes si hay una arista que los conecte entre ellos. Por ejemplo, San Luis Potosí tiene una adyacencia. Este, ¿Cuáles son los pueblitos que tienen adyacencia directa con San Luis Potosí, con la capital? ¿Cuáles son los pueblitos que están alrededor, compañeros? ¿Zaragoza? Zaragoza es uno. ¿Cuál más? Mezquitic de Carmona. Mezquitic de Carmona. ¿Cuál más? Cerritos. Cerritos también, aunque Cerritos no es tan directo. Cerritos tienes que recorrer. Bueno, puedes irte por las carreteras, ¿no? Pero sí, sí llegas también. También hay una adyacencia. ¿Qué significa? Si hay un vértice que conecta San Luis Potosí con esos lugares, ¿hay un vértice o no? ¿O hay vértices que dos vértices? No son vértices, son nodos. ¿Sí? ¿Sí existe una conexión entre ellos o no? Sí. Sí, Sí, Sí. obvio.
Luego dice, por ejemplo, hay un vértice de aquí hasta el cerro, un cerro que sea con famoso, el cerro de la Pepsi. No creo que ya no existe. Pero bueno, ok. Se supone que tenemos conexiones para todos lados, ¿no? Ahora hay una pregunta. ¿Hay un vértice terrestre entre, por ejemplo, San Luis Potosí y Tokio? No. ¿No? Entonces se dice que no hay una adyacencia entre San Luis y Tokio. Grado de un vértice. El grado de un vértice o un nodo es un número natural del 0 al infinito que designa el número de aristas que le conectan con otros vértices. Hace años, supongo que todavía parte de eso sigue igual, Google te organizaba las búsquedas que tenía en base al número al grado de vértice de una página web. Decía, entre más, que era un concurso de popularidad. Decía, si una página hay muchos vértices que la conectan, significa que esa página es más popular y es más importante. Y al revés, si tienes una página que nadie le apunta, entonces esa página no es importante. ¿Ok? Realidad, empezaron a generar páginas falsas, páginas dummy, que apuntaran mucho a una. Entonces, con el algoritmo de Google salían al principio cuando realmente no eran tan populares, lo cual obviamente los hizo que cambiaran su algoritmo. Incidencia. Incidencia significa que un vértice, que una arista llega a un nodo, a un vértice. Eso es lo que se conoce como incidencia. ¿Qué carreteras inciden en San Luis Potosí? ¿La 57? La 57. Es una buena por sus dos lados, ¿no? Porque la 57 llega de México y sale para Matehuala, ¿no? Entonces son dos partes. ¿Cuál más? Tiene la 56, ¿no? 56, ¿esa sí cuál es? Es la que viene de la Huasteca. Ah, ok, la que viene por Río Verde, Sí, donde está el TEC. sí. Ah, ok. ¿Cuál otra, compañeros? Al que se vea cuánto salen, cuánto conocen de su ciudad. Está la que sale por Escalerillas, ¿no? La que va para Guadalajara, la viejita. ¿Sí, compañeros o no? Está la 70. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es, compañeros? Va para Río Verde, creo. Ah, bueno, ¿no decían que era la 56? Es la 70, profe. ¿La 70? Sí. Ah, ok. Este... La que va a Cerro de San Pedro, ¿no la han usado nunca? Para la de Hidalgo, ¿no? ¿De Hidalgo? ¿Cuál es esa? No, que es ese Cerro de San Pedro es rumbo para Hidalgo, ¿no? Ah, no. La que va para Hidalgo son la que va en la Huasteca. Bueno, depende por dónde quieras entrar a Hidalgo. Pero bueno, ok. ¿Queda clara la idea? ¿Sí, compañeros? Super B. Ok, incidencia es lo que llega al nodo vértice. Ponderación. Ponderación corresponde a una función que a una arista se le asigna un valor para aumentar la expresividad del modelo. Un ejemplo muy claro son los mapas. Por ejemplo, cuando tú ves un mapa en Google Maps, depende el tipo de calle o el tipo de carretera, es como te determina una determinada ponderación.
No es lo mismo que vayas a una carretera angosta y con muchos hoyos, muy abandonada, a que vayas en la 57. Sí, digamos que, pues a ver, por ejemplo, las mejores carreteras que hay ahorita en San Luis son cuáles, la 57, ¿no? En general, la que viene de México y la que va para Monterrey, ¿no? Es la misma. Esa es la mejor carretera, todas las demás están más o menos, pero ¿a qué me refiero con ponderación? Con la ponderación tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, ¿cómo llegas más rápido a un lugar normalmente? Por las Pues autopistas. depende de las calles, sí, exacto, depende. Si son autopistas, sobre todo si son autopistas de 2 carriles, 3 carriles, por ejemplo, una de las mejores autopistas que a mí me ha tocado ver es la de México-Cuernavaca. La de México-Cuernavaca son 3 y hasta 4 carriles en algunas partes y está en muy buen estado. Entonces, la ponderación, ¿qué significa? Ah, pues significa de que es más rápido por ahí. Otro tipo de ponderación, el costo. Hay algo que, por ejemplo, Google Maps no evalúa, que es si la diferencia entre una ruta y otra es 1 minuto, y uno es derecho y el otro es dando vueltas, mejor vete derecho. Me explico, el algoritmo como que no evalúa esa parte, o sea, de que te dice si la diferencia es mínima, pues da igual, o sea, perder 1 minuto o 2 en lugar de que te metas en las callecitas y con los topes y te vas derecho por una avenida, mejor vete por la avenida. ¿Sí? Ponderación, regresando a los caminos, las casetas. En uno te dice, uno te cobran y el otro no. ¿Sale? Entonces las ponderaciones pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, si tengo un grafo que son tuberías, la tubería, la ponderación podría ser el ancho de la tubería. O sea, podrían ser tuberías que estén más angostas, que pase menos agua o menos gas, y tuberías más amplias donde pase más gas o más agua o lo que se quiera. Ponderación, el ancho de banda. Una pregunta, ¿en su casa no les ha tocado que depende del lugar, es como está la señal? Sí, profe. Que hay Sí. partes donde agarra mejor la señal y hay partes donde se interrumpe cada rato. Sí, a Eso, veces. Profe. eso es una ponderación. Incluso una pregunta, ¿las materias que ustedes llevan no es una ponderación? Sí. ¿Cuáles son las materias fáciles que están llevando en el semestre y cuáles son las difíciles? ¿Cuáles son, compañeros? Las fáciles son las de ética. Podría decirse que también la de fundamentos de investigación y las de administración. Y las difíciles son cálculo diferencial, matemáticas discretas y programación. Es difícil, está Ah, la fácil. gran profe. Está fácil. Este curso está muy fácil. Han pasado, yo creo que un 50% más que en los cursos anteriores, ¿eh? En los cursos anteriores en presencial llegaba a reprobar hasta el 80%, 90%. ¿Eh? Entonces, sí es una ponderación, depende del caso. Pero bueno, ustedes está tocando la versión fácil. Y a nosotros nos ha tocado la versión pesada, ¿no? Pero bueno, las matemáticas se supone que son las difíciles, ¿no? A mí realmente no me encantan, entonces, bueno, me gustan las dos cosas, así que por eso nunca se me hicieron. Las que se me hicieron súper difíciles fue las físicas sí. O sea, por ejemplo, mi ponderación fue las que batallé mucho, fue dibujo, porque no me gusta dibujar. Ya no llevan afortunadamente. Y física, estática, dinámica, resistencia de materiales, y investigación de operaciones por cómo me la dieron. Si lo hubieran dado de otra manera, quizás se me hubiera hecho más fácil, porque a mí me gustan las matemáticas. Pero bueno, depende de la ponderación, ¿ok? ¿Qué significa? Que es una función y depende de muchas cosas.
Por ejemplo, les digo, a mí me encantan las matemáticas y la historia, entonces es súper fácil. ¿Qué se me hace aburrido? Ay, no sé. La física se me hace aburrida. Pero quizás también depende quién me hubiera dado clase, ¿no? Pero bueno. Ok, un camino. Un camino es una secuencia de aristas que comienzan en un vértice del grafo y recorren parte o la totalidad del grafo. Regresamos a los mapas. A ver, alguno de ustedes, no sé, Daniela o Tobar o alguno de ustedes, ¿me puede decir cuál sería el camino? Es decir, los puntos por los que pasa para llegar, a ver, Osvaldo, alguien que me caiga mal. Bueno, Osvaldo. No, es cierto, Oscar. A ver, dime, ¿cuál es el camino que haces, por ejemplo, de tu casa al TEC? Viendo como cada lugar al que llegas es un nodo y el vértice pues, son las calles que lo conectan. ¿Cuál sería el Bueno, camino? ahorita uno que sería, bueno, como estoy trabajando, me iría de Ajá, aquí al Morales, al Parque Morales, en el Ruta 28, y ajá. ahí sería un nodo. Y de ahí agarraría el Ruta Morales al TEC. Ok, Serían 2 nodos. serían dos nodos, pero si te fijas, por ejemplo, si te vienes por la ruta 9, que es la que va para el TEC, si estás en el Parque de Morales, del Parque de Morales vas a Carranza, que es por ejemplo, podrías decir, mi primer parte de la ruta es llegar a la iglesia de la Divina Providencia, y luego de ahí llegar hasta terminar Carranza, y llegar a Reforma, y luego de Reforma llegar al eje vial, y luego del eje vial llegar a la Alameda, y luego de la Alameda llegar al distribuidor, y luego del distribuidor llegar a la UPA, y de la UPA llegó el TEC. ¿Ok? Ese es Sí. más el camino más así. Lo que pasa es que yo fui repartidor, aclarando. Fui repartidor de medicinas y muchas cosas, entonces así como que en la mente se te quedó muy grabado eso. Y de hecho lo utilizo mucho para viajar. Para viajar digo, tenemos que pasar por el pueblito fulano de tal, por tal y por tal. Entonces, y ya para llegar a tal lado. Entonces eso te da una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estás. Y es súper útil, ¿eh? Súper, súper, súper útil, porque te desespera menos. De hecho, cuando iba de viaje a México y venía en camión o en carro, le mandaba mensajes a mi esposa y le decía, mira, ya llegué a la caseta de Tepozotlán, ya llegué a la caseta de... Y es un grafo, ¿sí? Y una pregunta, ¿ella para qué le servía saber en qué caseta iba? Para saber qué tanto se iba a tardar. Exacto, para saber si me iba a tener lista la cena o la comida o cosas por el estilo. ¿Están de acuerdo? Ok. Un circuito. ¿Dónde podemos ver un circuito en la vida real? Un circuito es cuando sales de un nodo y regresas al mismo nodo. En las conexiones de luz. ¿En cuál? Las conexiones de luz. Las conexiones de luz. No normalmente, pero... eh, un circuito sería los camiones. Y saben que todos los camiones van a un lado, terminan en un lado y luego regresan a su base, tarde o temprano. ¿Sí o no, compañeras? Sí, profe. Si no Los se camiones. tardan. Bueno, claro, pero de todas maneras, salen de un lado y terminan en el mismo lado, tarde o temprano. O sea, la ruta completa es un circuito. A ver, por ejemplo, una pregunta, ¿el periférico es un circuito? Sí. ¿Por qué es un circuito el periférico? Rodea toda la ciudad. Es alrededor de toda la ciudad. Sí, porque tarde o temprano, si me voy derecho, 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 ¿qué es lo que va a ocurrir? Llegas al mismo lugar donde iniciaste. Exacto. Una pregunta, cuando todos los días, cuando íbamos a la escuela, ¿no era un circuito? Sí. Sí. ¿Por qué? Va a un lugar
a un nodo, que era la escuela, y regresaba a mi nodo inicial, que era mi casa. Exacto, perfecto, es un circuito. Ok. Le dejamos aquí porque son más cosas, pero bueno, nada más aclarando que entonces me voy a ir con el programa oficial. El programa oficial dice que vamos a ver en la quinta unidad teoría de grafos, principios, y la unidad número 6 va a ser árboles y redes. Es bien divertido, bueno, me encanta. Pero y también lo vamos a hacer con software, ¿eh? Van a dibujar así sus grafos y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Dice, todavía no es examen, ¿verdad?